Tengan un buen día. En esta ocasión vamos a ver el origen de la diversidad de los seres vivos. Entonces, vamos a comenzar hablando de Charles Darwin, quien conjuntamente con Alfred Wallace explican los mecanismos que producen los cambios de los organismos a lo largo del tiempo y establece que es el proceso de selección natural el que explica el origen de la especie. Charles Darwin fue un naturalista británico que vivió entre 1809 y 1882, que luego de cuidadosas observaciones de muchas especies animales y plantas en las Islas Galápagos, explicó el modo como los organismos varían lentamente en el curso de millones de años para dar lugar a nuevas formas de vida. Entonces, él es Charles Darwin. Y en esencia, la teoría de la evolución sostiene que en cualquier población ocurren variaciones hereditarias entre los organismos y hay interacciones de estas variaciones. Entonces, para determinar qué organismos van a sobrevivir y cuáles se podrán reproducir y cuáles no, ya sea la capacidad de adaptarse a estos cambios. Entonces, se tiene que saber que las especies que sean menos dotadas o que no estén aptos a este tipo de cambios, a las condiciones del medio, tienen menos posibilidades de poder reproducirse y que su especie siga en un momento de desarrollo. En cambio, aquellos individuos que sí estén dotados para poder sobrevivir a estas condiciones del medio ambiente tienen mayor posibilidad de reproducirse. Entonces, en la Tierra hay diferentes especies de animales. Solamente los que puedan estar adaptándose a los cambios que el mundo les propone, solamente ellos podrán evolucionar y poder dejar descendencia. Darwin, toda esta explicación en 1859 la explicó, que es conocida como la teoría de la evolución, en el libro llamado El origen de las especies. Se vendieron bastantes copias en aquel entonces y fue tan popular este libro que en tan solo un día se vendieron todas las copias. Entonces, ¿cuál es la explicación del darwinismo? Vamos a tomar como ejemplo las jirafas. Antes, las jirafas habían tanto de cuello pequeño, como son estas, como de cuello largo, que son estas. Entonces, al momento de alimentarse tenían que hacerlo de árboles que eran altos. Por lo tanto, solamente las que tenían cuello largo tenían la capacidad de poder alimentarse, en cambio las de cuello corto tenían ese tipo de problema. Entonces, poco a poco, estas de cuello corto fueron desapareciendo, quedando solo las de cuello largo. Y esto es así como se produce la evolución. Entonces, las descendencias ya después fueron siendo de cuello largo y fue disminuyendo la población que eran jirafas de cuello corto, hasta que al final ya todas las jirafas tuvieron cuello largo y por lo tanto todas se pueden reproducir. A todo esto tenemos que saber tres tipos de definiciones. La primera, individuo, que es ser animal vivo o vegetal que pertenece a determinada especie. Como ejemplo le vamos a poner un gato. El gato pertenece a una especie que son los felinos. Entonces, el siguiente término es especie, que es un grupo de organismos genéticamente similares que pueden aparearse para producir descendientes fértiles. Es decir, un gato con una gata. Otro ejemplo podría ser un perro con una perra. Y el otro término que debemos de saber es población, que es un grupo de organismos que habitan en la misma localidad. Un gato con un perro no son de la misma especie, pero conviven en un lugar determinado. Entonces, ustedes se preguntarán si hay pruebas de qué pruebas se basa uno para poder decir que hay una evolución de las especies animales y vegetales. Pues esto se basa en el descubrimiento de los fósiles, que ya ustedes habrán visto fósiles de dinosaurios en algún tipo de película. También se observa que, por ejemplo, en los fósiles de caballos
comparando los caballos que vivían hace años, hace millones de años, con los caballos que están actualmente, que uno convive, hay diferencias muy notables. Por ejemplo, se sabe que hace millones de años los caballos que estaban en la faz de la tierra tenían patas como forma de perro y que tenían el mismo tamaño, como lo pueden ver aquí. Poco a poco fue evolucionando el caballo, fue adaptándose a los cambios que aparecieron en el mundo, en la tierra, y al final se convirtió en el que conocemos hoy y hemos visto alguna vez en nuestra vida, los caballos de la era contemporánea.